vamos a profundizar en la parte de neumonías adquiridas en la comunidad, no en las neumonías tipo intrahospitalarias. Ya les mencioné cuáles son los agentes etiológicos más comunes de la NAC. Ahora vamos a proceder. Parte de la información lo tomé de la plataforma de Medscape, de una actualización del 2022, que esta misma actualización está basada en la actualización de la guía ITSA, ¿ok? La guía ITSA es la sociedad americana que se encargan de generar guías para ciertas enfermedades tipo infecciosas. Entonces ellos tienen una guía que se utiliza para neumonías, ¿sí? Adquiridas en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud, su definición de adulto mayor es a partir de los 65 años de edad. Llama la atención que la historia clínica, cuando recibimos, ya sea en el servicio de urgencias o en la consulta, algún paciente con neumonía, le tenemos que hacer varias preguntas para ver si el paciente se va a su casa con tratamiento o se queda en valoración en el hospital, ¿no? Y llama la atención este número 65 porque de las preguntas que hacemos es para ver si el paciente cumple con unos criterios que se le conocen como CURP 65, ¿sí? Este CURP 65 es un acrónimo. La C significa confusión, la U de uremia, falla renal, la R de frecuencia respiratoria y la B de hipotensión arterial, ¿no? Que la presión arterial baja, blood pressure. Y este 65 equivale a esta edad, ¿sí? Entonces estuvimos hablando sobre los criterios de CURP 65. Claro que tiene que cumplir más de 3 criterios. ¿Para qué? Para que el paciente entre a hospital y el paciente reciba tratamiento hospitalario, ¿no? Si tiene menos de 3 puntos, si tiene 2 puntos, probablemente puede ameritar entrar al hospital. Si tiene 0 o 1 puntos, no será el paciente el candidato para entrar al hospital, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que se tiene que preguntar, aparte del CURP 65, es haber tenido al menos una hospitalización. ¿Sí? Y esto va con muy de la mano a una enfermedad que vimos la vez pasada, EPOC. ¿Se acuerdan? EPOC. Recuerden que una hospitalización es equivalente a un cuadro de exacerbación y equivale a que el paciente no nada más requiera terapia doble broncodilatadora, ¿sí? También requiere, a lo mejor, glucocorticoides. Y esto va muy a la mano, porque los pacientes que llegan, los de 65 años, a urgencias, al servicio de urgencias, estos pacientes también refieren que tienen tabaquismo. Pero sorprendentemente nunca le han hecho una espirometría. Y el paciente también trae síntomas de disnea, trae tos, ¿sí? Trae un cuadro de bronquitis crónica, tosiendo más de 3 meses por las mañanas, les puto blanquecino abundante, y le pregunta, ¿tienen positivo tabaquismo, no? Y a lo mejor entre otras cosas. Entonces, es sumamente importante que pregunte si tiene antecedente de una hospitalización o no. Y la otra, después de preguntar esto, entonces, los otros datos más importantes que hay que interrogar durante la historia clínica, aparte de tabaquismo, son las comorbilidades. Si sufre de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hepatopatía, cirrosis y entre otras cosas, ¿no? Enfermedades renales también. ¿Por qué? Porque esos son pacientes que tienen riesgos, aparte de que se infecten, se sobreinfectan en el hospital, ¿sí? Que tengan riesgo de presentar infecciones tipo intrahospitalarias, ¿sí? O sea, tiene más riesgo de tener infecciones. ¿Sale? ¿Qué es una neumonía? Es una infección en la cavidad pulmonar, ¿ok? Secundaria a una acumulación de material purulento a nivel alveolar, ¿no? Recuerden que la colección de líquido purulento no permite el correcto intercambio gaseoso, que normalmente debe ser solo entre oxígeno y CO2, ¿sí? Lo más común son las bacterias típicas. La causa número 1 de las infecciones de vías respiratorias bajas, altas, pues serán las mismas. El Streptococcus pneumoniae es el más frecuente de todos, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, hay otros tipos de agentes etiológicos, ¿no? Pero realmente nos vamos a profundizar más y concentrar más en la parte de neumonías adquiridas en la comunidad, de los agentes típicos. Ahora, con relación a los mecanismos de defensas con el aparato respiratorio. Ustedes ya saben, durante las primeras clases que tuvimos, el epitelio que tiene el tracto respiratorio es de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿sí?
Los pacientes que corren riesgo de desarrollar neumonías o infecciones de vías respiratorias, no importa si sean bajas o altas, son los pacientes que fuman, definitivamente. ¿Por qué? Porque el cigarrillo tiende a generar displasia a este epitelio. Displasia refiere que se altera, ¿no? Normalmente tienen que ser columnar, con cilios, ya se va a perder esa característica. Entonces, los pacientes que fuman son los que tienen más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, tanto altas o bajas, ¿no? Entonces, siempre preguntan en la historia clínica en un paciente que tiene infección de vías respiratorias bajas, en este caso neumonías, preguntan si fuman. Por lo general, todos fuman, ¿sí? Es muy alta la frecuencia, pero no significa que todos tienen EPOC, porque si es EPOC, los agentes etiológicos van a cambiar de posición, no son los mismos, ¿sí? Entonces, aquí en la animación estamos viendo cómo los cilios se mueven, trabajan, ustedes ya conocen bien, es un mecanismo de defensa, ¿sí? Sirve para recorrer, para mover los patógenos, los alergenos, los microorganismos, etcétera, ¿no? Y además, las células caliciformes, que son las células que producen moco, ayuda a que atrape el microorganismo, ¿sí? Entonces, en caso de que los cilios no funcionen o no, más bien, si hay una hiperproducción de moco, el moco puede llegar a caer hasta los alvéolos, donde tiene epitelio escamoso, y la otra es que las bacterias pueden llegar ahí y pueden empezar a crecer ahí mismo, ¿sí? Bueno, y con relación al cuadro clínico, los pacientes van a tener, por lo general, tos productiva de tipo purulenta, puede ser amarillosa, verdosa, ¿ok? El olor aquí, pues no importa, no es tan característico, pero recuerden, tos productiva. Y como se pueden dar cuenta cuando vimos las infecciones de vías respiratorias altas, por ejemplo, laringotraqueitis o, bueno, ahí se los mencionan en clínicas, ¿no? Laringotraqueitis, tosferina, son enfermedades de vías respiratorias altas y entre bajas y generan tos, pero no son tos productivas, ¿sí? Y las infecciones de vías respiratorias bajas sí son de tos productiva. Recuerden las faringomigdalitis. Faringomigdalitis no tiene tos. Otitis media no tiene tos, tiene otalgia. Pero las sinusitis también tienen tos. Pero la tos característica es seca. Y vean cuando hay tos productiva, ¿sí? Claro que no siempre va a equivaler a que un paciente si tose productivamente va a ser una infección de vías respiratorias bajas, ¿verdad? No, simplemente que si ven tos productiva y revisan todo el demás cuadro, lo demás del cuadro clínico, pues tiende a la tendencia más a ser una infección de vías respiratorias bajas, ¿no? En este caso, una neumonía. ¿Qué más incluyen? Disnea, fiebre, dolor torácico, dolor pleurítico, porque la complicación de las neumonías puede ser derrame pleural y la otra empiema. Malestar general, y la más peligrosa de todas es el choque séptico, ¿no? Cuando se baja toda la presión arterial, se hipotensan los pacientes. Por eso, ahí se preguntan, eh, por eso ahí está el acrónimo CURP 65, ¿no? La B significa blood pressure o presión arterial. La presión está muy baja. Presentación mucho más frecuente en pacientes adultos mayores. Ahora pues ya saben que equivale a 65, ¿no? ¿Sale? Recuerden que el alveolo empieza a coleccionar pus y esa pus que se genera es porque los macrófagos están mordiendo, están fagocitando a la bacteria y eso como los desechos que generan. Y aparte, doctores, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, las células califormes también pueden producir moco y cuando producen de más, el moco puede caer a esta zona, ¿no? Que es lo pues, no adecuado, ¿sale? Aquí básicamente estás explicando cómo una infección de vías respiratorias altas te llevó a una infección de vías respiratorias bajas, ¿no? Que es todo lo que hemos estado mencionando hasta ahorita. Inhalamos la partícula, tenemos otitis media, bueno, tenemos una colonización a nivel de nariz, tenemos rinitis, luego termina en rinosinusitis, no recibe tratamiento, le va mal, no tiene vacunas, desarrolla ahora sinusitis crónica, la sinusitis crónica se inflaman los senos paranasales, ahora tiene faringomigdalitis y la faringomigdalitis tapa la tromboestaquio, ahora desarrolla otitis media, ¿no? Y no recibe el tratamiento bien, es un paciente rebelde con el tratamiento, se lo toma, no lo toma, ya son como ya son como 4 veces que lo tiene durante el año el cuadro clínico, y ahora sí, la primera vez que lo hospitalizan. Y cuando le toman una radiografía, el paciente tiene una neumonía tipo lobar, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, la mayoría de los pacientes eh, por el cual desarrollan neumonías es por eso, una infección de vías respiratorias altas, secundaria a una infección de vías respiratorias altas, como ustedes también dijeron, que no continuaron con el tratamiento. Por eso el tratamiento tiene que ser estrictamente los 10 días, ¿sí? Bueno, entonces, una infección de vías respiratorias altas, ¿cuál es la causa más común? Una infección de vías respiratorias altas. Ahora, ¿cuál es la causa número uno de infección de vías respiratorias bajas? Probablemente una infección de vías respiratorias altas complicada o maltratada.
¿Sale? Diagnóstico, pues muestra de esputo, se le toma una muestra del esputo al paciente, lo mandamos a cultivar, también se le pide un cultivo, tomamos una muestra de sangre, tinción de Gram y antibiograma. El tinción de Gram es para saber que si es un Gram negativo o Gram positivo, ¿sí? Por lo general siempre van a ser Gram positivos, en este caso las infecciones de neumonía, ¿no? El antibiograma es para saber si el medicamento que le estamos dando es el adecuado o no, si requiere otro, pues ya se lo incluimos, si no lo requiere el otro, pues lo quitamos. La aerografía de tórax, posterior anterior y lateral, ¿no? La biometría hemática es para correlacionar qué tan inflamado está. Por lo general, siempre cuando se trata de una infección tipo bacteriana, aparecen los neutrófilos muy altos, se llama leucocitosis. Y cuando hay una infección viral, aparece algo que se llama linfocitosis. Por ejemplo, en la mononucleosis infecciosa aparece linfocitosis, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene todos los síntomas, tiene los signos y síntomas, cumple con los criterios de Curve 65 y tiene una radiografía en donde ves datos de consolidación, o sea, son datos de neumonía lobar, pero todavía no está el resultado del hemocultivo o del cultivo del esputo, es correcto empezar tratamiento empírico, ¿ok? Al tratamiento empírico yo me refiero al antibiótico, no paracetamol, no acetaminofeno. Vamos a iniciar tratamiento empírico, así como lo comentaron ustedes, con un beta-lactámico, porque ustedes saben que esta lesión fue secundaria a un agente típico. Doctores, porque los atípicos no dan estas lesiones lobares. Los agentes atípicos afectan en todos los dos campos pulmonares, ¿sale? Afecta aquí, afecta aquí, afecta aquí, afecta aquí, afecta aquí. O sea, todo borroso, así como COVID-19. Entonces, en esos pacientes le damos otro tratamiento, que es donde yo les decía, macrólidos, ¿sí? Macrólidos. Acuérdense de eso. Macrólidos para los pacientes con neumonías atípicas. Aquí, doctora Fernanda, ¿está aquí? Sí, doc. Doctora Fernanda, este es un foco de consolidación. Tienes un paciente que va a llegar a urgencias, lo estás atendiendo, está a las 3 de la mañana, lo acompaña su hijo y su nieto. En la mañana, en la madrugada empezó con fiebre, le tomaron la temperatura en casa, 38.5, él tiene antecedentes de POC y tiene antecedentes de obesidad mórbida, no tiene diabetes. Empieza con tos, le dice al hijo que tiene dificultad para respirar y en la radiografía el doctor le pidió una radiografía porque sospechó neumonía. La imagen en un paciente que tiene síntomas, de disnea, dificultad para respirar, tos productiva, fiebre, tiene artralgias, tiene mialgias, está todo cansado, está agotado, y luego tiene hipotensión arterial, le está fallando el riñón, y lo tiene esta imagen en la radiografía. Doctora, ¿cuál es el tratamiento que tú le tienes que dar? Amoxicilina con ácido clavulanico. Clavulánico, sí, así es, ese es el tratamiento. Clavulanico. Obviamente si tiene fiebre, pues le vas a dar antipiréticos y otras cosas, ¿no? Bien, pero, doctora, el paciente tiene obesidad. La obesidad es un dato de comorbilidad, entonces ahí va a cambiar el tratamiento, ¿sí? Se le da tratamiento doble. ¿Sí expliqué? Es un paciente que tiene 64 años, y es 64 años. Empezó con cuadro de dificultad respiratoria, ha ido aumentando, ha ido progresando en las últimas 48 horas. Tiene antecedente de hipertensión arterial el señor. Refiere a la familiar, la acompaña su esposa, que lo quiere mucho. Dice que hace 3 días visitó a su amigo en un asilo y muchos tenían tos, muchos de ellos tenían tos, muchos viejitos de ahí del asilo tenían tos. Nomás fue a visitarlo, no se quedó. Y ahorita, 58 horas después, empieza con dificultad para respirar, empieza con tos productiva, con disnea. En el hospital estamos pensando que tiene neumonía adquirida en la comunidad. La pregunta del doctor en el examen, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para este paciente? Amoxicilina con ácido clavulanico. ¿Y si no viene amoxiclavulando? Macrólidos. Y no viene macrólides tampoco.
Viene de opción, Y fíjate, doctora, viene de opción A, B y C. Viene inhibidores de la síntesis de ácido nucleico. Viene inhibidores de la ciclooxigenasa. Y luego viene betalactámicos. beta-lactámicos. Ok, dime un ejemplo de betalactámico. Ceftriaxona, si no estoy mal. Oh, cefalosporinas, dijiste que quisiste decir cefalosporinas. Muy bien, cefalosporinas, ceftriaxona está bien, pero no, ceftriaxona no lo damos aquí tan rápido. Cefalos. Los vamos a ver Ok. otras cosas. Vamos a verlo después porque cuándo lo vamos a dar. Ahorita les voy a explicar por qué. Y, está bien, piensen en ceftriaxona, pero les voy a explicar por qué no de primera. ¿Qué otra? Penicilinas, Penicilina. Y ahí va a estar cuál medicamento que acabas de decir desde el inicio. Amox. amoxicilina. Muy bien. Doctora, amoxicilina la vas a dejar solo cuando hay un montón de resistencias y cuando esta bacteria que está aquí, que es Judas y te traiciona, le vas a dejar amoxicilina solo. No. ¿Qué le vas a dar? La ácido clavoneico. Eso. Muy bien, doctora. Pero ¿qué tal si el doctor no te pone eso en el examen? Son los que Ajá, son los que inhiben inhiben, algo. ¿Cómo se llama inhiben eso? una enzima. ¿Cómo se llama? Ah, muy bien, muy La bien. Beta, beta-lactasa, ¿no? lactamasas, beta lactamasas. ¿Ok? Ah, casi. Entonces, doctora, ¿qué va a venir en el examen? Doctores, ¿cuál es el tratamiento primera la primera línea que tiene que seguir el tratamiento de tratamiento de este paciente? Betalactámicos e inhibidores de las betalactamasas. ¿Cuántos exámenes conmigo? Yo creo ya saben cómo hago las preguntas. ¿Cuál? Inhibidores, De la PVP, PVP, muy bien. ¿Y si no viene el PVP, doctora? de la inhibidores de la síntesis de la pared celular. Muy O la bien, otra pared enzima que no, celular. Yo aquí que venía, doctora, inhibidores de la síntesis de ácido nucleico, ni al caso, ¿no? no. De pared bacteriana, ¿no? ¿Y si no viene pared bacteriana, doctora? Falta otra enzima, pero no me acuerdo cómo se Sí, se llama. llama transpeptidasa, Es- que es la que pega todos los polipéptidos en la pared, ¿no? Y lo hace gruesa, ¿va? La que funciona como una engrapadora, que ya lo vimos en clases. ¿Sale? Así bien. Virus, COVID-19, así se presenta. Doctora Fernanda, aquí no vemos el dato de consolidación. Doctora Clarisa, doctor Telles, no vemos los datos de consolidación, ¿sí? Doctora Naisi, no vemos el signo de consolidación. Vemos un patrón completamente difuso, ¿sí? Ahora, pregunta, qué van a hacer de tratamiento? Macrólidos, Muy bien, porque, macrólidos. Porque los porque macrólidos atacan a, pueden atacar a gram negativas, que tienen doble pared, y aparte pueden atacar a bacterias intracelulares. Doctora, pero ¿qué tal si en el examen no viene macrólidos? Y te pregunto por otra cosa, Telles. ¿Qué crees que se venga, doctor? ¿Inhibidores de qué? Síntesis de proteínas. Y si no viene síntesis de proteínas, Parker, ¿qué te va a preguntar el doctor? ¿Qué van a ir? Inhibidores de la subunidad 50 S. ¿Sí? Doctora, ¿qué cree que tenga diagnóstico ese paciente? Neumonía, muy bien. Va, perfecto, neumonía. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Pues fumador. Pneumoniae, Ah, ajá, influenzae, y la M. Catorral. catarrales. Muy bien, muy bien. Eh, pregunta otra. ¿Le podemos iniciar macrólidos? Pues sí presenta todo el Curb 65. Pero los que también tienen CURB 65 también le puedes iniciar penicilinas. Telles, no estás, Telles. Mm, yo le daría una penicilina. Pero ¿qué tal si te digo que tiene alergias a las penicilinas, doctora? Pues entonces sí le darías las cefalosporinas, ¿no? No, los pacientes que tienen No, alergia a las no, penicilinas porque también son de tienen la alergia a misma las familia. No, no Pero son las mismas sí, familias, tienen un entonces componente sí. parecido, pero Ajá. no. No, Entonces ya le das los macrólidos.
Ok, va, como la perfecto. erythromycin y eso. Ujú. Ok, bien, les explico, doctores. Los macrólidos se pueden iniciar también en un paciente que tiene una consolidación lobar. No es de primera línea, no es la primera opción. Entonces, tienen que revisar si el paciente es alérgico o no a las penicilinas. Esa es una. ¿Ok? Y si tiene antecedentes de intolerancia o no a las penicilinas, que son diarrea, ¿sí? Ahí le pueden considerar cefalosporinas. Son betalactámicos muy buenos, son bactericidas, matan por completo las bacterias. Pero el antecedente es, ¿qué cosa, doctores? Alergias. ¿Les quedó claro eso? Entonces, estos son los criterios de CURP 65. ¿Ok? Ya lo hemos estado viendo durante la clase. Y con relación a esto es los puntos, ¿no? Tienes 3 puntos en adelante, hospitalizar al paciente, ¿no? Recuerden, César, no sé si te acuerdas lo que te comenté al inicio, tiene una función extra, ver si se va a morir o no el paciente, la probabilidad de que se va a morir el paciente, ¿sí? Esa es la otra función que tiene. Claro, también sirve para llevarlo al hospital o que se va a su casa. El tratamiento de casa puede variar un poquito con relación a la de hospital, ahorita lo vamos a ver eso. Pero, bueno, nos quedamos en la parte de que el paciente no tiene comorbilidades. Vean por acá, podemos empezar amoxicilina, aquí doxicilina me interesa ahorita, o podemos iniciar macrólidos, ¿sí? Y, doctores, no está mal, pero vean la parte de los pacientes que tienen comorbilidades. Vean la parte de comorbilidades, qué cosas consideran, para que lean bien, ¿eh? Porque el tratamiento va a cambiar. Se dan más medicamentos. Comorbilidades, enfermedad del corazón, del pulmón, EPOC, corazón, infartos, hipertensión arterial, hígado, cirrosis, renal, diabetes, alcoholismo, cáncer y otras cosas más, ¿no? Y aquí se pueden dar cuenta que la terapia es combinada, ¿sí? Como asma y EPOC, tratamiento combinado, ¿sí? Entonces, lo que tienen que leer es, en el caso clínico, si se trata de un paciente diabético o hipertenso, ¿sale? Y la mayoría de los pacientes siempre se hospitalizan y tienen antecedentes de diabetes y hipertensión. El tratamiento va a estar combinado con, fíjense, doctores, amoxicilina lo van a combinar con macrólidos o cefalosporinas los van a combinar con macrólidos. ¿Sí? Con relación a ITSA, el paciente que tiene un CURP 65 menor o igual a un punto. Recuerden que el paciente llega con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad. No sabemos cuál es el agente etiológico, pues hasta COVID. Y ¿saben qué? Tiene un punto nada más. Entonces va el paciente a casa. ¿El paciente tiene antecedentes de comorbilidades? ¿Tiene diabetes, tiene hipertensión? No, el paciente es súper fit. Va al gym, tiene 60 años. Ojalá no todos fuéramos él. Enfermedad del corazón, pulmón. No, no tiene nada. Tiene antecedentes de haber utilizado. Doctores, este antecedente es súper importante. El antecedente de haber utilizado antibióticos en los últimos 3 meses. No, no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Doctora Fernanda, monoterapia. Amoxicilina. Pero doctora, ¿le vas a dejar la amoxicilina solo? No. ¿Qué le vamos a dar, doctores? Ácido clavulánico. El macróleo lo podemos dar solo. Ahora, la terapia combinada. ¿A quién le vamos a dar terapia combinada, doctores? A los pacientes con comorbilidades. Ahora, vean, un betalactámico, o sea, tú eliges ácido clavulánico, perdón, amoxicilina, eliges amoxicilina, la terapia combinada para el paciente con comorbilidad, el tratamiento va a ser combinado con un betalactámico y un macróleo. O sea, ¿qué quiere decir? Que le va a hacer un medicamento que ataque pared y ataque directamente por dentro a la bacteria. Y vean, hasta el último, doctor Telles, ¿qué dice aquí? Es la última opción de todas. ¿Por qué dirías por un medicamento que, como las fluoroquinolonas, que generan clostridoides difícil? ¿Sí? Clostridoides difícil. ¿O por qué te irías a un medicamento que te genera prolongación de QT o te da arritmias cardíacas? Te puedes morir por eso. ¿Por qué te irías desde el inicio por un medicamento que te genera síndrome Steven-Johnson, que es una mucositis? Pues mejor me voy a los medicamentos que generan diarreas muy leves. ¿Sale? Entonces, con relación a la guía ITSA, pues dependiendo si el paciente tiene más de 3 puntos o no, o sea, mayor a 2, y que tiene 3, 2, puedes debatir si lo vas a poner o no en un hospital y el tratamiento va a cambiar. Pero doctores, vean por acá, el tratamiento cambia por completo. Se empieza a dar administración de soluciones
intravenosas y otras cosas mucho más, ¿no? Valoras si el paciente requiere ir a terapia intensiva, mucho más. Lo importante ahorita, doctores, es que se aprendan el paciente que se va a casita, ¿sí? Que tiene menos de un punto de CURP 65, ¿va? Las fluoroquinolonas son antibióticos que bloquean el ácido nucleico, o sea, que van directamente al ADN, ¿sí? Recuerden que para empezar a separar el ácido nucleico, el material genético de las bacterias, de cualquier célula, tanto eucariota o como procariota, utilizamos una enzima que se le conoce como helicasa, ¿sí? Vean cómo lo va a hacer en dos, ¿no? El DNA. Esta información genética se va a partir y se va a dividir como si fuera mitosis. Pero en este caso, las bacterias no hacen mitosis, hacen lo que se conoce como fisión binaria. Así es como se separan. Y, doctores, vean por acá, aquí ven una enzima que se llama DNA girasa. Esta DNA girasa es el punto donde va a actuar las fluoroquinolonas. Y vean por acá, esta DNA girasa, vean lo que va a hacer. Durante el superenrollamiento del DNA, la DNA girasa, doctores, va a cortar un segmento de ese DNA y se va a partir y se va a ir por otra parte. Entonces, lo que hacen las fluoroquinolonas es evitar que se separen. Por ejemplo, aquí están a punto de separarse. Y la DNA girasa hace que se separen esas dos cadenas de DNA. Aquí ven la topoisomerasa número 4. La topoisomerasa número 4, vean lo que va a hacer. Ya lo separó, ¿sí? Lo separa. La topoisomerasa número 4. Entonces, las fluoroquinolonas no nada más bloquea la topoisomerasa 2, también bloquea la topoisomerasa 4, ¿ok? O DNA girasa. No se les va a olvidar, ¿eh? Las fluoroquinolonas se reservan para infecciones severas, doctor Telles. Sí se pueden utilizar para infecciones de vías respiratorias bajas, o en este caso como la neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? Pero, doctores, bueno, no se les olvide el mecanismo de acción, inhibición de la DNA girasa y topoisomerasa número 4, evita que se replique el material genético de la bacteria, ¿sí? Pero los efectos adversos son los siguientes: diarrea por clostridoide, ¿ok? Alargamiento del intervalo QT. ¿Cuándo viste que los antibióticos generan alteraciones electrocardiográficas? Bueno, también los macrólidos generan eso, ¿eh? Eritromicina, acitromicina, también son los otros efectos adversos. ¿Ok? Síndrome de Stevens-Johnson, raro, pero muy peligroso. Esta arritmia que se ven aquí se llama arritmia polimórfica. Paciente masculino de 66 años de edad presenta cuadro de dificultad respiratoria, tos productiva y dolor en el pecho, el cual empeora con la inspiración profunda de 3 días, evolución aproximadamente, niega antecedentes de inmunocompromiso o comorbilidades, niega tabaquismo, niega hospitalizaciones previas, se encuentra consciente, alerta y orientado, su temperatura es de 39 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, presión arterial de 120/80 y saturación de oxígeno de 93%. En la radiografía de tórax se muestra una imagen de consolidación del lóbulo inferior izquierdo. Se sospecha de proceso neumónico y bacteriano, pendiente el resultado del cultivo de esputo. Ok, ¿cuál es el tratamiento antibiótico de mejor opción para este paciente en caso? Doctora Clarisa, no estamos viendo, no vemos aquí a la amoxicilina, doctor Telles, no vemos a la amoxicilina, pero doctor Telles, vemos Tenemos a la fluoroquinolona. ¿Te interesa? No, es la no, porque Es la A, es una ¿no? Es un macrólido, ¿sí? No, sí, acitromicina. Es una acitromicina. Y Luque, Edgar Luque, el doctor. Sí, Doc, te quité la respuesta, una disculpa, Doc. sí, para no, que- no hay problema. Doc, ¿y si no viene el de opción acitromicina? ¿Qué otro ejemplo Era, podría ser? Creo que el pues, doctor Emilio lo dijo. Eritromicina es una muy buena. ¿Qué otro? Claritromicina. Doc, no viene ningún beta-lactámico y tampoco viene aquí escrito acitro, no viene eritro, no viene clarito en el examen. Y viene como opción A otra cosa. ¿Qué va a decir?
Va a decir el mecanismo de acción del fármaco, de estos fármacos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Inhibir una subunidad de los ribosomas. ¿Cómo se llama? ¿Qué número tiene? 50. Muy bien, viene la unidad 50S, ¿no? 50S. El paciente masculino de 56 años de edad presenta cuadro de dificultad respiratoria, tos productiva y dolor en el pecho que empeora con la inspiración profunda de 3 días, evolución aproximadamente, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, bajo tratamiento, niega tabaquismo, niega hospitalizaciones previas, se encuentra consciente, alerta y orientado. Su La temperatura, presión, fiebre, ¿no? ajá. A Y ver, la no, saturación de no. oxígeno, 92. Satura bien. ¿Y la Sí. aerografía otra? ¿Qué dice? De tórax se muestra una imagen de consolidación del lóbulo inferior izquierdo. Se sospecha de proceso neumónico y bacteriano. ¿Y cómo te Pendiente puedes dar el cuenta, otra? resultado de Queda pendiente los estudios. Todavía no te dice nada. Pero ya podemos iniciar Ajá. tratamiento, ¿verdad, doctores? ¿Qué dice la pregunta, doctora? tratamiento antibiótico de mejor opción para este paciente en caso de iniciarlo de manera empírica por su amplio espectro. Amoxicilina con ácido clorhídrico más un macrólido, ¿no? Muy bien, un inhibidor de las 50S, ¿verdad? Entonces, y la amoxicilina es un betalactámico. Entonces, la terapia es amoxicilina, que es un betalactámico, junto con un Ácido. inhibidor de la síntesis de proteínas. Opción B, muy bien, doctores, muy bien.